Vamos a recordar el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿listo? Teníamos este problema, un problema sencillo de aritmética. Dice, en un pueblo hay 4 ratones por cada 3 gatos y cada 2 gatos por cada 3 perros. ¿Qué relación hay entre la cantidad de ratones y la de perros? Bueno, entonces vimos que esto pues corresponde a un tema que se conoce como razones. ¿Qué son las razones? Es un cociente, una división que se hace entre dos cantidades. En este caso, digamos, la R representaba la cantidad de ratones, la G representaba la cantidad de gatos. Y si queremos comparar esas cantidades, pues formamos un cociente, una división, en donde, bueno, como colocamos R sobre G, colocamos 4 sobre 3. Si hubiéramos puesto G sobre R, obviamente nos tocaba utilizar al revés, ¿no? 3 sobre 4. Y bueno, ahí con esas razones utilizamos este truco. Queríamos calcular la razón de ratones sobre perros, entonces teníamos que buscar R sobre P. Y para ese efecto formamos utilizamos estas fracciones, aplicamos la ley de la orejita y cuando se cancelaban nos daba esto precisamente, no sé si lo recuerdan. Y al simplificar esa fracción pues nos daba 8 novenos, lo cual quería decir que por cada 9 perros, acuérdense que el denominador dice por cada tantos de estos hay tantos de estos, entonces esto lo leíamos como por cada 9 perros hay 8 ratones y esta era la respuesta correcta, ¿listo? Ahí quedamos en la clase pasada. Entonces, les quiero enseñar algo. La matemática, pese a lo que se cree comúnmente, que es como una cosa ya rígida, formal, que no hay espacio para la creatividad, esas cosas, pues no están así. Entonces los problemas los podemos atacar de diferentes formas. Cuando atacamos, a veces atacamos de dos formas un problema y resulta que son equivalentes, ¿no? Entonces es simplemente una cuestión de ver de cómo mira uno las cosas para poder atacar el problema. Entonces este mismo problema que estamos atacando por razones, lo podemos atacar vía álgebra y es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, volvemos a leer el enunciado y dice así. En un pueblo hay 4 ratones por cada 3 gatos. Repito ahí para que la información quede clara y miremos, interpretamos el problema bien. Y 2 gatos por cada 3 perros. Listo. ¿Qué relación hay entre la cantidad de ratones y la de perros? Entonces, en lugar de hacer ese proceso de las razones, podemos plantearlo como desde el álgebra, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la R es de ratones, ¿no? Entonces, digamos que esos 4 ratones que nos están diciendo acá, lo igualamos o lo hacemos equivalente, es decir, por cada 4 ratones hay 3 gatos, esa es la primera parte de la información, y la otra es la de los 2 gatos por cada 3 perros, ¿cierto? Ahora tenemos que sacar una igualdad, viéndolo desde el punto de las razones, teníamos que encontrar una fracción, R sobre P. Ahora, lo que tenemos que hacer, si lo vemos desde el punto de vista del álgebra, es encontrar una ecuación que me relacione la R con la P. ¿Listo? Como por ejemplo acá esta relación, esta igualdad me relaciona la R con la G. ¿Listo? Entonces, miren cómo se resuelve, digamos, una manera fácil de hacerlo. Tenemos las siguientes ecuaciones. 4R es igual a 3G y 2G es igual a 3P. Necesitamos encontrar una relación entre R y P. ¿Sí? Tantos R son tantos P, o lo que sea. ¿Listo? Entonces, aquí utilizamos un truco. Y el truco es el siguiente, miren. Multiplicamos por 2 esta igualdad, ¿no? Y bueno, como base, como conocimiento previo que se debe saber, es que cuando uno tiene una igualdad, obviamente le puede hacer lo mismo a los dos lados y la igualdad se sigue manteniendo, sigue siendo verdad. Cuando uno trabaja en matemáticas, uno escribe una línea, una ecuación. Cuando uno escribe algo en matemáticas, se asume que eso que uno escribe es verdadero. ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso yo tengo una relación acá. 4R es igual a 3G. Si yo le hago a esa igualdad, le afecto los lados de la igualdad de la misma manera, pues la igualdad va a seguir siendo verdadera. ¿Eso se entiende? Listo, entonces, ¿qué le hicimos acá, por ejemplo? Multiplicamos por 2. Entonces, 2 por 4R da 8R. 2 por 4, 8. ¿Sí? Y acá también multiplicamos por 2 y nos da 6G. 2 por 3G da 6G. Tenemos una nueva relación. ¿Y para qué hicimos esto? Porque es que tengo que encontrar una relación entre R y P, ¿no es cierto? Hay que unirlas de algún modo. Y lo que me va a ayudar a unirlas es esta G de acá, que están las dos igualdades, ¿cierto? Entonces, esta otra igualdad, como un truquito para que vayan viendo ese tipo de trucos, esta la multiplicamos en lugar de multiplicarla por 2, la multiplicamos por 3. ¿Y por qué por 3? Porque es que cuando ya la multiplico por 3, me va a salir un 6G de la misma manera que me salió un 6G acá. ¿Listo? Entonces multiplicamos por 3 acá y me queda 3 por 2G, da 6G. Y 3 por 3P da 9P, ¿cierto?
Ahora con estas dos igualdades ya puedo solucionarlo pues facilísimo, sin necesidad incluso de seguir escribiendo. ¿Y por qué? Acá dice 8R es igual a 6G y 6G es igual a 9P. Eso es una igualdad de una sucesión de igualdades. Entonces piensen en esto. Si yo tengo A es igual a B y B es igual a C, ¿qué se puede deducir? A ver que me respondan así si no hay mucho retardo en la comunicación, que me puedan responder qué se deduce de eso. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces ¿qué se puede deducir? ¿Qué ecuación se puede deducir de ahí? ¿Y por qué? ¿Están escribiendo por ahí? Sí, profe, pues hay unos estudiantes que están diciendo que de esta ecuación que aparece ahí Ajá, en pantalla, ajá. pueden deducir que 8R es igual a 9P. Sin Exacto. embargo, dicen que A es igual a C, A igual a C, C igual a A. Exacto. La respuesta de A es igual a C, pues es el ejemplo que puse. Si A es igual a B y B es igual a C, pues claro, la B, digamos que sirve como un puente para unirlo y queda A es igual a C. Si hay preguntas sobre eso, háganlas. De la misma manera, acá este es el A, miren. Este es el A, es igual a B y B es igual a C. Como esto es lo mismo que esto, entonces yo lo que puedo decir es que 8R es igual a 9P. Y ahí me sale la relación que estoy tratando de encontrar. Y fíjense cómo esto, a pesar de que parece un poquito distinto de lo mismo que hicimos con las razones. Fíjense en esta ecuación de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo la G está multiplicando, la paso a dividir, ¿cierto? Entonces me quedaría la G acá abajo, R sobre G. Y este 4 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado. Entonces me quedaría R sobre G es igual a 3 sobre 4. ¿Listo? Que es exactamente que son estas ecuaciones que tenemos acá. Es lo mismo. Y cuando uno reemplaza, pues claro, tiene acá el 8R es igual a 9P, que es equivalente a esta cosa de acá, que R sobre P sea igual a 8 sobre 9. ¿Listo? Entonces, son como se los explico, porque, bueno, es bueno que conceptualmente entiendan esas pequeñas diferencias, pero también que aprendan que un problema de matemáticas se puede atacar de distintas maneras. ¿Listo? Entonces, siguiendo con otra explicación, con otra manera de ver las cosas, es posible que muchas personas lo hayan hecho de una manera más intuitiva. ¿Cómo es eso además de intuitivo? Veamos el problema acá, otra interpretación, ahora una geométrica. ¿Listo? ¿Para qué esto? Para que ustedes tengan herramientas para resolver los problemas. O sea, son diferentes maneras de analizar una cosa y pues gráficamente aquí también tenemos una ayuda que nos sirve mucho. Listo. Entonces dice, 4 ratones, aquí los ratones los he representado por estos círculos con una X, esos son los ratones, por cada 3 gatos. Y los gatos son estos que tienen la división así como el más. ¿Listo? Entonces, 4 ratones por cada 3 gatos. La pregunta es, ¿cuántos gatos por cada 3 perros? ¿Cierto? Ahora, sabemos que hay 2 gatos por cada 3 perros. Es decir, acá tenemos los 4 ratones y acá tenemos los 3 gatos. Por cada 2 gatos de estos debe haber 3 perros. O sea, por estos 2 gatos debe haber 3 perros. Claro, como me queda sobrando uno lo que puede hacer es duplicar la situación. Entonces uno se da cuenta acá que por cada 8 ratones hay 6 gatos, ¿no es cierto? Que es exactamente lo mismo que hacíamos con las ecuaciones. Miren que por cada 8 ratones había 6 gatos. Si se dan cuenta que, por ejemplo, esta expresión algebraica nosotros la multiplicamos a los dos lados y nos dio esta. Ahora miren el sentido geométrico o gráfico que tiene esto. Miren, por cada 4 ratones hay 3 gatos. Si multiplico esa relación por 2, ¿sí? Si eso lo multiplico por 2, entonces tengo que 8 ratones y 6 gatos, que es la ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hemos hecho. Ahora, ¿por qué multiplico por 2? Porque es que aquí sí tengo un número par de gatos para saber cuántos perros tiene que haber. Entonces, aquí cuento estos 2 y por esos 2 hay 3 perritos, que son las caritas felices. Aquí hay otros 2 y por esos 2 hay otros 3 perritos. Y aquí con esos 2 tenemos otros 3 perritos. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente, o sea, ya el dibujo no lo dice, que por cada 8 ratones, que son esos que tenemos arriba, hay 9 perros. Esa es la relación numérica de las cosas. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta acerca de esto, háganla en este momento, que es el momento apropiado, porque vamos ya a empezar con un ejemplito que tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Hay una pregunta por ahí, Sí, Alejo? sí, profe, pues varios estudiantes dicen que con el ejemplo de los círculos se confundieron bastante.
Se confundieron con el... Y Jackson pregunta, profe, entonces siempre es recomendable igualar para poder llegar al resultado. Pues a mí no me gusta decir, para responder esa última pregunta, me están diciendo que si siempre, sí, ¿cómo es? Que si siempre se debe igualar para llegar al resultado. Sí, A ver, muchas veces sí, o sea, a mí no me gusta dar fórmulas porque es que la matemática no es una fórmula, la matemática es una cosa que uno aprende a razonar. Y uno aprende a razonar y ve el problema y dice, esto se debe ser así. Y digamos que se va cogiendo un sentido común que uno mira un problema y dice, pues esto se hace así. En muchas ocasiones les va a servir igualar, como en este caso, pero pues no me atrevo a dar una respuesta como siempre hagan esta cosa, porque pues a veces hay maneras más fáciles de hacerlas o uno lo hace así y de pronto le queda mal. Entonces, yo no les voy a responder así con ese tipo de cosas, como siempre hagan esto, ¿no? Lo que sí deben hacer siempre es entender el entorno, el problema, la situación y pues pensar según ese entorno y esa situación. Explicando un poquito lo de los muñequitos, que me dicen por ahí que se confundieron. Entonces, volvamos a una pequeña explicación con los muñequitos otra vez y ya pasamos al ejercicio que nos interesa. Listo. El enunciado del problema me permite hacer ese gráfico que hay ahí en la pantalla. ¿Listo? Ahí dice 4 ratones por 3 gatos. ¿Listo? Ahora, yo sé que por cada 2 gatos, digamos que aquí hay 2 gaticos, por cada 2 gatos tiene que haber 3 perros. ¿Sí? Pero así como tengo representada la información como me la da el problema, pues me sobra un gato y no sé cuántos perros debería haber ahí. Sí, entre comillas, no sé cuántos perros debería haber ahí. Entonces, una solución que gráficamente pues da es visualizar, imaginarse la situación multiplicada por 2, que es digamos, el equivalente gráfico a este proceso algebraico que hicimos acá. Miren, acá cogimos esta ecuación de 4R y 3G y la multiplicamos por 2 y nos da 8R y 6G. Espero que eso esté claro. pues hay un estudiante que pregunta que por qué por 2 se podría también por otro número. Claro, se podría por otro número, pero es que el 2 lo escogí a conveniencia. ¿Por qué? Porque es que si tú lo multiplicas, por ejemplo, por 3 y por 6, miremos qué pasa si lo multiplicas por 3 y por 6. Si multiplico por 3, quedaría 3 por 4, 12R, y acá 3 por 3 quedaría 9G. ¿Sí? Entonces acá me queda 9G. Y multiplicamos este, por ejemplo, por 5, no sé. 5 por 2G, aquí me daría 10G. ¿Sí ves? Entonces, esta 10G no me permite igualar, acá reemplazar, con estas Gs que me habían dado acá porque no es el mismo número. Yo multipliqué por 2 para que acá me saliera un 6G y acá multipliqué por 3 para que me saliera un 6. ¿Sí? La escogencia de los números es a propósito totalmente, no es cualquier número que uno puede escoger. Yo lo que estoy buscando es que al producir las cosas tenga una cosa en común, en este caso son las 6G, y ya cuando digo 8R es 6G y 6G es 9P. Entonces 8R es igual a 9P. Es una conveniencia, ¿listo? Espero que esté claro ahí el punto. Volviendo a los muñequitos. Entonces, acá se entiende por qué tenemos que multiplicar por 2. Analíticamente, algebraicamente. Acá tengo el mismo problema. Necesito saber cuántos perritos hay bueno, sé que hay 3 perros por cada 2 gatos, que son estos 2 gatos, pero este perro no me deja cuadrar las cuentas bien. O sea, si no fueran dos gaticos acá, o sea, que acá fueran 2 gatos, pues el problema sería muy sencillo. Entonces, para solucionar el problema, repliqué la situación, ¿sí? O sea, lo multipliqué por 2 el problema, o las ecuaciones que tenía, y ahora sí con eso, gracias a eso, ya puedo hacer la cuenta más fácil. Acá tengo en esta mitad, digamos, miren esta mitad, este grupito que estoy acá encerrando con el mouse. Aquí tengo un ejemplo. Un caso, 4 ratones, 3 gatos, y por estos 2 gaticos, los 3 perritos de acá, me sobró este. Pero como lo dupliqué, le repliqué el problema, entonces acá tengo lo mismo. 4 ratones, 2 gatos y 3 ratones por los 2 gatos, y me sobraron estos 2. Es una manera de representar la información, es simplemente una manera de representar la información para que esa representación me ayude a solucionar el problema, para que me permita ver más el problema. ¿Listo? Entonces pasemos al siguiente punto. Listo. Una empresa de jabones realiza una encuesta sobre la percepción de uno de sus productos, el jabón Lava Más. Los resultados son los siguientes. Entonces, ahí están los resultados de la encuesta. Lo ha usado 150 personas, no lo han usado pero sabe él 50 personas, nunca lo habían escuchado 300 personas y no respondieron 100 personas. ¿Listo? Entonces resolvemos este problema. Aquí les coloqué la tabla, es la misma tabla de la presentación de la diapositiva anterior, sino que la coloqué ahí para que la tengan a la vista mientras analizan el problema un momentico. Demos
un par de minuticos para que lean ustedes solitos y traten de resolver el problema. ¿Listo? 2 minuticos. ¿Listo? Sí, profe, pues hay unos estudiantes que están sugiriendo que es la C. Dicen por aquí que es la C. Listo. Vamos a analizarla una por una y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces comencemos a resolverlo. Dice así. Sobre la encuesta, se tiene decidido que se saca el jabón del mercado si por lo menos el 60% de personas lo desconoce. De la anterior afirmación se puede decir que. Listo. Entonces ahí están las respuestas. Una de las cosas que hay que, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es entender bien el problema, ¿no? Ahí hay unas cositas que lo pueden hacer enredar un poquito. Por ejemplo, hay que analizar este por lo menos. ¿Qué significa por lo menos o cómo utilizamos el por lo menos en el castellano? Hay que entender qué significa que por lo menos, que si por lo menos el 60% de personas lo desconoce, entonces lo sacan del mercado. Una pregunta para ustedes así rapidito. Si el 65% de personas desconoce el producto, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar el producto del mercado o dejarlo? A ver, respondan esa pregunta. ¿Qué pasaría si el 65% de personas en la encuesta desconocen el producto? ¿Qué decisión hay que tomar? Espero que me respondan ahí, eso sí, de un minutico. Sacarlo, dicen. Dicen que se debe sacar. Listo, claro. Y la respuesta es que sí, hay que sacarlo porque es que aquí dice por lo menos. Cuando uno, hay un par de palabras que sirven como cotas en el español. Una es por lo menos. Y cuando uno dice por lo menos, es que esa es como una cota inferior, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, digamos, si más de ese porcentaje, no es necesariamente exactamente el 60%, sino que si más de ese porcentaje desconoce el producto, pues obviamente lo que tienen que hacer es sacarlo, ¿listo? Entonces, por lo menos. La otra palabra o la otra frase que brinda una cota superior en el lenguaje es a lo sumo. Acá, cuando es por debajo, uno dice a lo menos o por lo menos. No sé, dependiendo ahí como en las regiones se cambia un poco el español. Acá en Colombia decimos por lo menos o a lo menos. Y como cota superior decimos a lo sumo. Y a lo sumo quiere decir que no se puede pasar, que haya a lo sumo 4 estudiantes. Entonces, que haya máximo 4 estudiantes. ¿Listo? Entonces, listo. Comencemos a revisar punto por punto. Y listo. Bueno, esto era la explicación de la información. Entonces aquí dibujé, bueno, acá digamos que hay un 60% que lo desconoce. Y si por lo menos ese porcentaje lo desconoce, hay que sacarlo. O sea que si por lo menos, si el 80% lo desconoce, ahí se está cumpliendo como verdadero que por lo menos el 60% lo desconoce. O sea, si lo desconoce el 80%, entonces es cierto que por lo menos el 60% lo desconoce. Entonces, en este caso acá, habría que sacar el producto también. ¿Listo? Eso es para entender bien la información. Listo. Entonces, analicemos la primera opción. Dice, el jabón se debe dejar en el mercado porque una de cada 3 personas encuestadas lo han usado el producto o saben de él. Medio minutico para que alguien me responda o me argumente primero, si esto es cierto. Si es cierto que una de cada 3 personas encuestadas han usado el producto o saben de él. Y una vez que sepamos que eso es cierto, saber si esa opción es correcta. A ver si me hago entender. Esto tiene un truquito. Piénsenlo ahí y me dicen si esa opción es la correcta. ¿Listo? A ver qué me dicen por ahí. Dicen que es falso. ¿Qué es falso? ¿Dicen qué parte es falso? O sea, si la Sí, primera... 150 más 50, es al contrario, esa se descarta. Camilo dice 200 sobre 600, Natalia dice que no es falso. Pedro dice, las personas que están inseguras no se cuentan, ¿no? Bueno, esa es una trampita de la pregunta. Ahí hay una opción de que dice está inseguro y esa es una de las trampitas que se hacen en ese tipo de exámenes. Entonces, vamos a ver, hay que tener cuidado con esto, muchachos. ¿Por qué?
Porque esta pregunta es una pregunta de argumentación, ¿sí? Entonces, en la pregunta de argumentación ustedes tienen una frase, una proposición o lo que sea, y con otra tienen que argumentar si eso sucede, o sea, si esa proposición es verdadera. Por ejemplo, acá dice, el jabón se debe dejar en el mercado, se está afirmando eso, ¿cierto? Porque acá con esta palabra nos damos cuenta que lo que sigue después del porque es lo que pretende justificar esta afirmación de que el jabón se debe dejar en el mercado. Entonces, primero miremos si esta justificación es cierta, ¿va? O sea, primero miremos si una de cada 3 personas encuestadas ha usado el producto o saben de él. ¿Listo? Listo. Una vez que miremos si eso es cierto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede que eso sea cierto. Es muy posible que eso sea cierto. Pero a pesar de que eso sea cierto, puede que a pesar de que sea cierto, no justifique la afirmación que se quiere justificar. ¿Sí me hago entender? Ojo con eso. Entonces, vamos a ver si es cierto. Dice, personas encuestadas que han usado el producto o saben de él. Vamos a ver cuáles son las personas acá en la tabla que han usado el producto o saben de él. Entonces, que lo han usado, 150. O que no lo han usado pero saben de él, 50. Entonces, efectivamente hay 200 personas que han usado el producto o saben de él. Hay 200 personas. Cualquier pregunta que tengan, háganla en este momento porque eso a veces se enreda, ¿no? Acá, por ejemplo, la O quiere decir que cogemos estas y estas, ¿cierto? Entonces, son 200 personas. ¿Y de cuántas? Entonces hay que sumar la totalidad. O sea que tenemos que sumar la población que se encuestó, que 150 más 50 más 300 más 100 da 600. Por eso aparece este 600 acá. Una cosa muy importante que hay que aprender en este punto y viene al mismo tema que estamos trabajando y es sobre los usos de las fracciones. Y este es muy importante, muchachos. Apréndanse este porque este es muy importante y por ejemplo en los puntos de probabilidad, con esto van a ser todos los puntos de probabilidad, se los aseguro. ¿Y cuál es? El truco es este, miren. Esta barrita, ustedes están mirando el cursor que tengo acá, dice 200, la rayita del fraccionario y abajo 600. Esa rayita, en ciertos casos, es conveniente leerla como la palabra de. Así como suena, de. Esa rayita la vamos a leer como la palabra de. Entonces, si yo leo esta fracción, la leería así. 200 de 600. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que contestar un examen de 100 preguntas. Y de esas 100 preguntas, 70 les quedaron bien. Pregunta, ¿cuál es la fracción de preguntas o con qué fracción se representa la cantidad de preguntas que contestaron bien con respecto a todas las preguntas? Entonces usted dice 70 preguntas bien de 100. Entonces te queda el fraccionario 70 sobre 100. ¿Sí? Usando este lenguaje, mire. Solo usando este lenguaje, 200 de 600. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que es una traducción. Esto que les estoy enseñando en este momento es una traducción o una forma de traducir entre este lenguaje cotidiano de decir 200 personas de 600 con letras, con palabras, ¿cierto? Y pasarlo de eso a un lenguaje matemático. Y cuando uno pasa eso al lenguaje matemático, pues le queda esta fracción, ¿listo? Recuérdenlo muy bien porque este truquito les va a servir mucho. De, la rayita es la palabra de, ¿listo? Entonces, 200 personas de 600 es 200 sobre 600, porque esto es el de. Si simplificamos esto, una manera de simplificarlo acá fácil es este 100 se va con este 100, ¿no es cierto? Esto es 2 por 100 y esto es 6 por 100. Los 100 se me cancelan y me queda 2 sobre 6. Y mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Entonces me queda un tercio. Recuerden lo que hemos explicado ya en esta clase y en la clase anterior, que las razones me sirven para decir, por cada tantos de estos, hay estos. O al revés, por cada tantos de estos, hay estos. Entonces, fíjense que de este grupo de 200 personas, con respecto al de 600, es equivalente, o por lo menos aquí está el igual, así lo dice, es equivalente o lo mismo que coger una persona de cada 3. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Eso quiere decir que esta justificación, no estoy diciendo que todo el inciso, ojo con esto, lo que está después del por qué es cierto. Dice, una de cada 3 personas encuestadas han usado el producto o saben de él. Eso es cierto, lo acabamos de demostrar. ¿Listo? Al hacer esa relación entre 200 y 600 nos da 1 sobre 3. O sea que por cada 3 personas que se encuestaron, una está en ese grupito de los que o lo ha usado o no lo han usado, pero no saben de él. ¿Listo? Bien. Vamos a ver que esto es cierto. Esto es cierto, la justificación es cierta, pero pregunta,
El hecho de que una de cada 3 personas lo usen o sepan de él, ¿justifica que el jabón se debe dejar en el mercado? Rápido, pregunta. No, dicen que no. La correcta no la... Es cierto lo que dice, pero no justifica que se debe dejar en el mercado, ya que un tercio significaría el 33,33333. Listo, entonces, ¿cómo sé yo? Digamos, ya descubrí esto. Sé que la justificación, perdón, que lo que hay después del por qué es cierto. ¿Listo? La justificación, lo que se está... La proposición que justifica es correcta. Ahora tenemos que entender si sí justifica lo que se quiere justificar. La recomendación que les hago es, para saber eso, en este caso y siempre, creo yo, es volver a la pregunta. Es decir, acá en el inciso me están dando a mí una condición clave. Me dicen, el producto se saca si pasa esto. No hay matices ahí. El producto se saca si pasa esto. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es mirar si esta condición de que uno de cada 3 lo hayan usado o sepan de él, implica que el 60% lo desconozca o, no, o lo conozca, ¿sí? Para saber si se debe. Entonces, por ahí me estaba leyendo Alejandro una de las respuestas y es correcta. Acá 1/3, si uno hace esta división, eso da el 33. Eso da el 30, 1/3 da 3,33, da 0,33333333 hasta el infinito. Sí, eso se sigue la división ahí. Cuando uno lo pasa a porcentajes, multiplica por 100 y le queda 33.33333%, ¿cierto? Eso quiere decir que el 33% aproximadamente de las personas está en este grupo, ¿cierto? Sin embargo, lo que dice es que lo tenemos que sacar si el 60% de las personas no lo desconoce. Pregunta, que el 33% esté acá, ¿significa que el 60% lo desconoce? Digamos que no hay herramientas ahí para hacer esa afirmación, ¿sí? Entonces no justifica, ¿listo? No justifica. Miremos el inciso B. El inciso B dice así. El jabón se debe sacar del mercado porque aproximadamente el 0,66 de las personas encuestadas ni lo ha usado ni sabe de él. Entonces, otra vez, un minutico, 2 minuticos. Primero, para que miren si esto que dice después del por qué es verdadero. Primero hay que verificar eso. Si lo que está después del por qué es verdadero. Aproximadamente el 0,66 de las personas encuestadas ni lo ha usado ni sabe de él. ¿Listo? Primero averiguar eso. Y una vez sepan si es verdadero, o sea, si es falso, nada que hacer, ya se descarta porque uno no puede justificar nada en algo falso, ¿no? Pero si descubrimos que es verdadero, entonces hay que mirar que sí justifica lo que se quiere justificar. ¿Listo? Entonces, ahí me empiezan a chatear sus respuestas. ¿Listo? ¿Qué dicen por ahí? Dicen que parece que es esa. Sería el 66%. Sería el 66%. Falso, dice Jeremy. ¿Falso qué, Jeremy? ¿Lo que está después del por qué es falso o es verdadero? Primero respondamos esa pregunta. ¿Es falso lo que hay después del por qué? ¿Es falso que aproximadamente el 0,66 de las personas encuestadas no lo han usado ni saben de él? Esperemos un momento que... Están escribiendo. Vamos a ver. ¿Listo? Dicen, pues se debe sacar. Daniel Rojas dice, bueno, si esta es verdadera porque el 66% de personas lo han usado. Es verdadero. Después del por qué es verdadero, dicen. Bueno, vamos a ver eso. ¿Listo? Vamos a ver si después del por qué es verdadero. Dice, de las personas encuestadas, ¿quiénes ni lo han usado ni saben de él? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué porcentaje de la población está en este grupito? De las personas que no lo han usado ni saben de él. Profe, también hay una pregunta adicional que los muchachos dicen que si esto en este grupo se debe incluir las personas que aparecen como inseguras a la hora de responder. Bueno, ese es un truquito, esa es una trampita, ese puntico pues lo hice yo preparando esta clase y puse esa fila de está inseguro porque es una trampita que se usa mucho, es una trampita con la que mucha gente cae. ¿Y cuál es la respuesta, hombre? Eso es un problema de comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces, ¿quién me preguntó eso, Alejo? No, lo habían preguntado ya varios estudiantes. Ok. Entonces, la respuesta aquí es que se ciñan al texto. ¿Sí? Cuando ustedes tengan dudas,
repasen el texto y vuélvanlo a leer, porque créanme, muchachos, que toda la información que ustedes necesitan para responder y entender el punto, se las están dando, ¿listo? Si a usted un punto le queda grande de hacer, es porque no está leyendo bien la información o porque no la está leyendo completa o por ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces no hay ambigüedades. Si hay ambigüedades es porque usted está interpretando mal. ¿Cómo se interpreta eso? Cíñase al texto. Por ejemplo, vamos a responder esta pregunta. Personas que ni han usado el producto ni saben de él. Entonces, por ejemplo, la primera fila, ni ha usado el producto ni sabe de él. No, pues esta ya lo usó. Entonces, en la primera fila no está ese grupito de gente. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ahora, miremos la segunda fila. No lo han usado, pero saben de él. ¿Está en este grupito que no lo ha usado ni sabe de él? Tampoco. Tampoco está en este grupito. ¿Cierto? Ahora, estas personas, dice, nunca lo habían escuchado. Estas ni lo han usado ni saben de él porque nunca lo habían escuchado. Este grupo con certeza, este grupo con certeza, podemos decir que sí está en este grupo. Ahora la pregunta es si los que están inseguros, están en este grupo. Pues la respuesta es que no, o sea, cuando, digamos, este grupo está inseguro, ¿cómo les explico? Lo ha usado, las personas que lo han usado están acá, las personas que no lo han usado pero saben de él están acá, entonces los que no lo han usado ni saben de él son estos dos grupos de la población, ¿sí me hago entender? Entonces, los que no lo han usado ni saben de él son esos 300 más 100, son 400, ¿sí? Ahora, 400 de 600 personas en total. Ya vimos que cuando uno dice tanto de tanto, lo puede traducir a una fracción, ¿no? 400 de 600 es lo mismo que 400 de 600, ya en este lenguaje de matemáticas. Si simplificamos la fracción, nos da 2 tercios. Si esos 2 tercios los dividimos, nos da 0,66666 hasta el infinito. Esto lo escribí acá para que recordemos, ¿no? Que cuando uno tiene una fracción periódica infinita, como esta, que el 6 se repite indefinidamente, pues uno simplemente para no anotar esos 6 así hasta el infinito, hace el 6, la parte que se repite, y le coloca una rayita encima, ¿cierto? Ahora, cuando uno aproxima este simbolito, ustedes ven que es como un igual, lo deben conocer, el aproximado, un igual ahí enredadito, dime. Profe, qué pena lo interrumpo. Los estudiantes están muy confundidos con lo del tema, o sea, muchos están creyendo que Que no es debería. falso después del por qué, porque creen que no era 400 de 600, sino 300 de 300 600. de O 600. sea, ellos no entienden todavía por qué usted incluye el de los de está inseguro en estos datos. Bueno, de pronto sí hay un poquito de ambigüedad al decir que están inseguros. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dice, de las personas que no lo han usado ni saben de él. No lo han usado, los que lo han usado y saben, a ver cómo lo analizamos. Tienen razón, tienen un poquito de razón porque digamos que estas personas que están acá, uno lo que se imagina es que no se acuerdan, ¿no? Y aquí digamos que no se sabría. Sí, hay un poquito de ambigüedad, la verdad es que sí, ya repasándolo acá hay un poquito de ambigüedad, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Perdón. Ah, perdón. Vamos a entenderlo así para hacer las cuentas numéricas. Y bueno, voy a aceptar que me quedó un poquito ambiguo el punto ahí, eso no suele pasar mucho. Pero entonces lo vamos a asumir así para poderles explicar las cosas de eso. Sí, más bien les voy a traer otros puntos en donde esas cosas pasen, pero no como nos está sucediendo acá, ¿listo? Yo la verdad traté de colocar la trampita ahí, pero sí quedó un poquito ambiguo, la verdad. Pero entendámoslo así y después solucionamos esas dudas para concentrarnos acá en estas comparaciones con los números y eso, ¿listo? Entonces, bueno, dejémoslo así por ahora. Dice así, entonces, el jabón se debe sacar del mercado porque aproximadamente el 0,66 de las personas encuestadas ni lo han usado ni saben de él. Listo, entonces, una cosa que les quiero explicar acá, muchachos. Cuando uno compara cantidades o escribe cantidades unas con respecto a las otras, hay varias formas de hacerlo. Una, pues son las razones, que es lo que estamos trabajando acá, que lo trabajamos ya en esas clases. Otra son los porcentajes y otra es el decimal. No sé si ustedes tienen duditas con eso,
coloqué este punto así para poder explicar eso porque quiero que lo entendamos. ¿Listo? Entonces, acá dice el 0,66 de las personas. Cuando uno está en ese lenguaje de los decimales, la totalidad es un 1. ¿Listo? Es como cuando uno habla en términos de porcentajes, la totalidad es el 100%. ¿Listo? La totalidad es el 100%. Cuando uno habla en decimales, esa totalidad no es un 100%, sino es un 1. ¿Listo? Pero es equivalente. Es decir, si mi totalidad es el 100%, ¿cuánto es la mitad? Pues el 50%, ¿cierto? Y si mi totalidad es el 1, ¿cuánto es la mitad de esa totalidad? Pues 0,5. Entonces encontramos que el 0,5 es equivalente al 50%. ¿Listo? Entonces explico eso porque eso está pasando acá en el punto. Mira, dice aproximadamente el 0,66 de las personas encuestadas ni lo han usado ni saben de él. Decir el 0,66 de las personas es lo mismo que decir el 66% de esas personas. ¿Listo? Para que no se confundan por ahí entre esa relación que hay entre fraccionarios. Ahorita la vamos a estudiar, creo que es en la siguiente diapositiva, la vamos a explicar un poquito mejor. Pero entonces esas tres formas de lenguaje se utilizan para comparar y describir cantidades. Los fraccionarios, los decimales y los porcentajes. Hay una equivalencia entre ellos, ¿listo? Entonces, metámonos un poquito en ese tema para resolver las dudas y seguir con el punto, ¿listo? Bueno, miremos la C primero. Dice, el jabón se debe dejar en el mercado porque solamente el 50% de las personas encuestadas nunca lo ha escuchado. Esa sí está clara acá, nunca lo han escuchado. Son 300 de 600, ¿listo? 300 de 600. Si uno hace la cuenta, la simplificación primero, le da un medio. Entonces esta es una representación en fracción, el un medio, ¿cierto? 300 de 600 es la mitad o es un medio de la población. Si yo realizo la división me da 0,5 y ese decimal también me describe la mitad. El 0,5 de algo pues es la mitad de ese algo. Y si ese 0,5 lo quiero pasar a decimales, porque aquí la pregunta me la están haciendo en decimales, pues para pasar del decimal a la fracción es lo mismo que pasar de 1 al 100%. Acuérdense que cuando estamos en decimales, mi totalidad es el 1. Cuando estamos en porcentajes, mi totalidad es el 100. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que tengo que hacer es multiplicar por 100. Entonces, acá el 0,5 lo multiplico por 100 y eso es correr la coma dos veces, ¿no? Espero, si tienen dudas con lo que les estoy diciendo, pregunten de una. Este 0,5% multiplicar por números como 10, 100, 1000, 10.000 y todas esas cosas es correr la coma hacia la derecha y si es dividir hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí corremos la coma dos veces porque es un 100, hay dos ceros, entonces corremos la coma, ¿no? 1 y 2, entonces se me vuelve un 50. Y ese 50 es el 50%. Entonces esa afirmación también es correcta. Esa afirmación también es correcta. Dice así, el jabón se debe dejar en el mercado porque solamente el 50% de las personas encuestadas nunca lo ha escuchado. Pregunta, muchachos, ¿eso justifica que el jabón se tenga que quedar en el mercado? Hay un estudiante que dijo de una vez que no, o sea, que pese a que después del por qué es verdadero, Ajá, no cumple con el... no justifica la afirmación. Exacto. Listo, ¿y cómo sabemos que no la justifica? Bueno, imaginémonos la situación. Entonces dice, el 50% de las personas no lo ha escuchado nunca. ¿Y cuál es el criterio para decidir si se deja o no se deja? Que por lo menos el 60% de personas lo desconozcan. Entonces, esta facilita, por ejemplo, esta opción es muy fácil descartable. Las otras son las que la B y la C son las que, digamos, son correctas, pero se descartan, pero no es tan evidente como acá, como en este punto, ¿no? Y ahora sí, hagamos un paréntesis para explicar la relación entre las fracciones, los decimales y los porcentajes, para representar más que para representar las cantidades, es para compararlas, ¿listo? Entonces, bueno, tengo un ejemplo acá, escribí el 2/5, si uno realiza la división de 2 entre 5, da 0,4, ¿listo? Entonces, si a uno le dicen, por ejemplo, le pueden decir, bueno, yo tengo una finca de tantas hectáreas, ¿cuánto es 2/5 de eso? ¿No? Entonces, 2/5 usted se imagina, parto la finca en 5 pedazos iguales y cojo 2, ¿sí? Esos son 2/5. Cuando lo traducimos de este lenguaje, es algo muy gráfico, ¿no? Se parten 5 y se cogen 2. Pero si hacemos la división, nos da este número, 0,4. O sea, que coger 2/5 de algo, por ejemplo, en este caso de la finca, sería lo mismo que coger el 0,4 de la finca. ¿Listo?
Y si este 0,4 lo queremos convertir o lo queremos pasar a un decimal, pues multiplicamos por 100 y nos da el 40%. O sea que coger 2/5 de la finca, o coger el 0,4 de la finca, o coger el 40% de la finca es absolutamente lo mismo. ¿Listo? Esa es la relación que hay entre fracciones, los decimales y los porcentajes. Ahora, si comienzo con un porcentaje, ¿cómo me devuelvo o cómo hago el tránsito entre esas representaciones? Recordemos que el 75%, por ejemplo, comencé con el 75 acá de ejemplo, el 75% de algo, ¿qué es? ¿Qué son los porcentajes? Acuérdense que los porcentajes es, uno tiene una totalidad, ¿cierto? Una totalidad, la divide en 100 pedazos iguales, por eso se llaman porcentajes, ahí está el 100, ¿no? Cuando trabajen en porcentajes ya la mente está pensando en 100 pedazos iguales, ¿listo? Porcentajes 100 pedazos iguales. Entonces, ¿qué es 75%? Es coger una totalidad, ¿no? Partirla en 100, por eso es mi 100%, cada pedacito de eso es un 1%, y esos 100 pedacitos cojo 75, eso es el 75%, 75 de 100, ¿cierto? Entonces, haciendo caso, digamos, a esas ideas, 75% es coger 75 de 100. Acuérdense que la rayita del fraccionario es el D, 75 de 100. Entonces, aquí con ese truquito de la palabra D, ya hicimos una traducción del lenguaje de las fracciones, del lenguaje de los porcentajes al lenguaje de las fracciones. Y cuando lo tengo como una fracción, ya solamente tengo que simplificar. Listo, aquí simplifico 75 sobre 100 y me dan 3/4. O sea que el 75% de algo es lo mismo que coger el algo. Piensen en esto. Ustedes tienen, digamos, un ponqué cuadrado. Imagínense un ponqué cuadrado. Y usted llega y lo parte en 100 pedazos iguales. Le salieron 100 tajaditas. Usted tenía mucha hambre y cogió 75 tajadas del ponqué y se las comió. Listo. Se comió 75 de 100. Es exactamente lo mismo si en lugar de partir el ponqué en 100, usted lo hubiera partido en 4, miren, en 4, y de esas 4 partes cogen 3. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Partirlo en 100 y de esos 100 coger 75 de 100. Si yo simplifico, me da 3/4. O sea que es exactamente lo mismo coger la cantidad, partirla en 4 y de esos 4 coger 3. ¿Listo? Preguntas, siempre si hay duditas por ahí o algo, pues pregunta. Y ahora, ¿cómo lo paso a fraccionario? Perdón, a decimal. Simplemente cojo la fracción y le hago la división. Cojo el 3, divido entre 4 y pues haciendo eso paso a paso, así como nos enseñaron en la escuela, eso da 0,75. Entonces ahí tenemos, digamos, una forma, ¿no? De pasar no es que me dieron un fraccionario y la respuesta estaba en porcentajes, o que me dieron un porcentaje y la respuesta estaba en decimal. Bueno, ahí ya tenemos la manera para pasarlo, ¿listo? De un porcentaje, por ejemplo, a un decimal hay que hacer el tránsito completo. De un porcentaje a un fraccionario, simplemente reinterpretar la expresión y simplificar. De un decimal a un porcentaje, de un fraccionario a un decimal. Y las cosas lo dicen, ¿no? Por ejemplo, uno dice 2/5. ¿Cuál decimal será? Pues ahí lo que le están diciendo es que divida 2 en 5. La misma expresión lo dice. Divida 2 en 5 y ahí le da su decimal. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas sobre ese tema, vamos a seguir resolviendo el ejercicio. Miremos la última pregunta. Perdón, la última opción. La opción D. Dice, aquí quedó mal, Alejo. Esa no era la respuesta D. Esa no era la respuesta D. La respuesta D era... ¿Qué pasó? Copiamos mal, Alejo. Creo que la respuesta... Me disculpan, creo que quedó un errorcito ahí. La respuesta D era que no había suficiente información para decidir. Me perdonan ahí, nos quedó más mal copiado ahí en el tránsito de la información. La opción D, por la opción D era esa, que no se puede decidir a partir de la información. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué fue repetida y quedó mal pegada. Vamos a ver por qué eso es así. Aquí hice una gráfica de torta. Sí, profe, disculpe. Dice, los datos de la encuesta no permiten decidir si el jabón se debe o no sacar del mercado. Esa era la respuesta D. Nos perdonan ahí que quedó, fue una cuestión de copiar y pegar, que quedó mal. Vamos a explicar por qué entonces. Este tipo de información, por ejemplo, sirve mucho una representación de torta. Ahí para que por los laditos le peguemos al tema de la representación de la información. Cuando ustedes quieren representar cómo se está dividiendo una cantidad en general, pues lo más usual es hacer una representación de gráfico de torta. En este gráfico, por ejemplo,
Bueno, los que lo han usado, 150, están ahí marcaditos con azul, ¿no es cierto? No lo han usado, pero saben de él, 50, ¿cierto? Nunca lo había escuchado, 300, está esta parte, 300 pues obviamente está ahí que es el 50%, y nos queda este grupito de 100 en gris, que son los que están inseguros. Ahora, ¿cómo podemos ver que con la información realmente no hay manera de decidir? Porque, otra vez, vamos al punto, vamos al texto. Entonces dice, el jabón se debe sacar si por lo menos el 60% de personas desconoce el producto. Pregunta, ¿cuál es el 60% de las personas? Como son 600 personas, el 60% son 360 personas. Es decir, que si 360 personas o más desconocen el producto, entonces se debe sacar del mercado. Yo tengo 300 acá y este grupito de 100 podrían estar las otras 60 de esos que están inseguros. Es decir, si esas personas llegaran a acordarse, bueno, a responder o a salir de su inseguridad, aquí en este grupito están las suficientes o para que se deba sacar o para que no se saque. Por ejemplo, ¿sí es? Entonces, al no tener información sensata, digamos certera, de ese grupo de la población, pues no se puede decir si el 60%, que son 360, no lo conocía, ¿listo? Entonces, en este caso, la respuesta era la D, que pues ahí nos disculpan el errorcito, la opción D decía... Ya se la leo. la opción D decía que no había... ¿Cómo es? Los datos de la encuesta no permiten decidir si el jabón Exacto. se debe o no sacar del mercado. Listo. Ese era el puntico, ¿listo? Entonces, digamos... Ah, listo, nos están diciendo aquí que tenemos que ir con preguntas. Sí. Y es apenas porque apenas acabamos este puntico y vamos a comenzar con el otro. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí seguía el otro. Bueno, entonces como una manera de repasito de conclusión, algo importante sobre este punto pues fue lo siguiente. Esta clasecita sobre la relación entre fracciones decimales y porcentajes, que es muy importante, eso es muy importante. Seguramente les van a salir varios puntos que tienen que ver con eso. Eso es muy importante tenerlo claro. La relación o la equivalencia entre las fracciones, los decimales y los porcentajes cuando se usan para comparar, ¿no? Cuando se usan para comparar. ¿Listo? Y bueno, listo. Entonces entremos a las preguntas. ¿Qué preguntas hay, muchachos, con este? La primera y la que más realza es ¿por qué la C no cumple la... ¿Por qué la C? Esa es la más... la que más prevalece ahí. Listo. Yo sé por qué no... Las personas que se confundieron con ese puntico, yo sé por qué se confundieron. Se confundieron por el por lo menos. Exacto, así es. Se confundieron por el por lo menos. Y digamos, eso es bueno que pase, porque así ustedes también se van a acostumbrar al tipo de trampitas que se utilizan en este punto de exámenes. Miren, muchachos, me acuerdo por ahí de alguien que decía, Alejo, que se sentía regañado a distancia. Sí. Hace como 2 clases alguien dijo así. Pues los voy a regañar un poquito ahora sí, pero de verdad. La verdad, muchachos, es que lo digo por experiencia personal y por lo que conozco y pues por mi experiencia de aprendizaje. Uno, leer no es solamente darle los sonidos a las palabras. Leer es más difícil. Y yo sé que uno normalmente, cuando uno sale del colegio, no sabe leer bien todavía. O sea, si ustedes supieran leer completamente bien a cualquier nivel, pues ustedes se podrían enfrentar a cualquier tipo de textos, ¿no? Pero seguro que hay libritos por ahí que no los pueden terminar de leer porque la comprensión no les da para eso. A mí me pasó en mi proceso y me ha pasado. Empiezo a leer un libro y digo, bueno, esto está muy berraco de leer, me toca dejarlo de leer y por ahí cuando lo retomo a los años ya lo entiendo de otra manera porque ya hay, digamos, como otro proceso mental y ya uno lo coge y lo lee. Eso les puede estar pasando a ustedes. Entonces, esa dudita que tienen ustedes acá en este momento es de comprensión de lectura. ¿Listo? ¿Y por qué fallaron en la comprensión de lectura? Por esta cosa que dice por lo menos. Ese es el punto, el punto de conflicto, de confusión, el que dice por lo menos. Entonces vamos a volver a explicar esto del por lo menos. Dice, por lo menos el 60%. Cuando uno habla del por lo menos, está hablando de una cota inferior. Por ejemplo, los juegos de las, ¿cómo se llaman? De las atracciones. Resulta que a la montaña rusa solo se puede ingresar si uno mide por lo menos 1,40. Por ejemplo, no sé qué estoy diciendo. Digamos que uno solo puede entrar
si mide por lo menos 1,40. Entonces, si mide por lo menos 1,40, ya puede entrar a subirse a los carritos chocones, por ejemplo. Entonces resulta que yo mido 1,50. ¿Cumplo con la condición? Por lo menos mido 1,40. La respuesta es sí. ¿Sí? Porque cuando uno habla de por lo menos, no está diciendo un valor exacto, sino que todos los que están de ahí para arriba se aceptan como cumplidores de la propiedad. Entonces, por eso les hacía la pregunta al principio. Dice aquí, se saca el jabón si por lo menos el 60% lo desconoce. Y les ponía un ejemplo, ¿no? Acá hay otro ejemplo. Acá coloqué otra situación en esta barra. Acá coloqué la situación en que el 80% lo desconoce. ¿Sí? Entonces, pregunta. Ustedes están mirando el puntero ahí. Pregunta. Si esta fuera la situación que da la encuesta, ¿habría que sacarlo o no habría que sacarlo? Esta de acá. Este gráfico que tiene el puntero ahí que lo estoy moviendo. Si la encuesta me hubiera botado estos datos, ¿qué decisión se hubiera tenido que tomar? ¿Se saca del mercado? Dice Eduardo, se saca del mercado. Daniel dice sacarlo. Claro, se saca. No tiene el 60%, tiene 80%, pero por lo menos 60%. Por lo menos 60%, como los que entraban a las atracciones del parque de atracciones. Uno dice, si tiene por lo menos 1,40, súbase a la atracción. Y yo tengo, no sé, mío 1,60. ¿Tengo por lo menos 1,40? Sí, sí tiene, ya se pasó. Por lo menos, tiene por lo menos, ¿sí? Entonces, digamos que los que son válidos son los de ahí para arriba. Cuando el 80% desconoce el producto, pues por lo menos el 60% lo desconoce, ¿sí se entiende? ¿Cómo se descubre que sí es cierto? Miren, el 80% lo desconoce. Pregunta, si el 80% lo desconoce, entonces es cierto que por lo menos el 60% lo desconoce. Sí, es cierto, por lo menos el 60% lo desconoce. Si el porcentaje de las personas que lo desconocen fuera el 59%, ¿sí? Lo desconoce el 59%. ¿Es cierto que por lo menos el 60% lo desconoce? No, en ese caso no sería cierto. Porque el 59% ya está por debajo de ese límite inferior, ¿no? Por lo menos, o sea, los que están de ahí para arriba. Lo mismo con la otra palabra, a lo sumo o a lo más. Acá en Colombia se dice así, no sé, de pronto las personas que son de Chile o de México si están familiarizadas con esa manera de expresarlo, pero acá se dice así, a lo sumo tal cosa, no sé, mandan a Pedrito a la tienda y le dicen tráigame tal cosa, pero si vale a lo sumo $500, por ejemplo. Si vale a lo sumo $500, me lo trae, si no, no. Entonces vale $510, ¿lo tiene que comprar o no lo tiene que comprar? ¿Sí? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Entonces, ¿me compra tal cosa si vale a lo sumo $500? Si vale a lo sumo $500, me lo compra, si no, no. Y usted vaya a la tienda y le dicen, uy, vale 510, ¿lo compra o no lo compra? No, dicen. No, dicen porque que a lo sumo. Entonces, cuando usted dice a lo sumo, está dando un tope superior, ¿no? Entonces, que cuesta 450. Costó 500, a lo sumo 500. No llegó al 500. A lo sumo es, ahí, bueno, no sé si ya se responde esa pregunta. Entonces, bueno, volvamos. Y eso me decía porque la respuesta C no sirve. Porque dice, se saca el producto si por lo menos el 60% lo desconoce. Y acá nos dio que el 50% lo desconoce, sí. Qué pena, profe. Es que hay un estudiante que dice, los datos sí sirven para determinar porque tengan en cuenta que el 300, o sea, donde dice nunca lo había escuchado, Ajá. Es el 50%. Y al sumarle los 100 de estar inseguro daría más del 60%. Por eso, pero es que tú no le puedes sumar los 100 del está inseguro. Porque es que si le sumas los 100 del está inseguro, estarías colocando ese tipo de cosas son las que uno no puede hacer, muchachos. ¿Por qué? Porque si tú coges el 100 y de está inseguro lo metes al otro grupo, estás cambiando los resultados de la encuesta. Es como, si haces eso, es como si estuvieras diciendo que esas personas respondieron que nunca lo habían escuchado. Y esas personas no respondieron eso. Ahí estás asumiendo, no sé si les ha pasado cuando uno, digamos, tiene una discusión con una persona, no sé, y uno dice una cosa y la persona lo interpreta totalmente distinto, ¿sí me entienden? Entonces, ahí están cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque esas personas están diciendo que están inseguras. ¿Sí? Ellas no están diciendo que no lo habían escuchado, que no sé qué. Entonces, si tú coges esos 100 de están inseguros y se los pones, se los sumas a los otros que están acá en que no lo había escuchado, estás cambiando la encuesta.
¿Sí me hago entender? Y esas son las cosas que uno de la matemática no puede hacer. Uno trabaja con lo que hay, sin modificar las cosas, sin alterarlas, sino solamente lo que uno hace con la matemática es expresar relaciones verdaderas, ¿sí? Uno tiene los datos y uno dice, ah, este dato es tantas veces este dato es tan... Y uno empieza a relacionar la información, pero uno no puede alterar la información, ¿sí me entiendes? No sé si eso está claro ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, parece que no hay más dudas. Ya me están diciendo aquí por interno que ya no hay más dudas. Espero que las aclaraciones hayan sido muy, válgase la redundancia, ¿no? Que haya sido muy claro esto, sobre todo este tema, muchachos. Es un tema que les recomiendo mucho, porque en muchos de esos puntos, algunos se los van a poner con fracciones y algunos se los van a poner con decimales o otros con porcentajes, pero en esencia es la misma pregunta, solamente que lo que están cambiando es la manera como representamos las respuestas. Las podemos representar así, o como fracciones, o como decimales, o como porcentajes. Ojo con eso. Y como creo que tienen el material después, ¿cierto? Ahí para que lo revisen y ahí con esos ejemplos ustedes pueden practicar o pueden revisar cómo se hace para pasar de una fracción a un decimal o a un porcentaje o cualquier caso, ¿listo? De un decimal a una fracción o lo que sea, ¿listo? Entonces, pues quedamos así, nos vemos en la otra clase, vamos ya a avanzar con otros temas, vamos a, ya digamos esta comparación de cantidades y todo eso ya creo que lo podemos dejar ahí. Si tienen preguntas, alístenlas y en la siguiente clase podemos comenzar si tienen dudas o problemas que hayan hecho, o los pueden proponer y cosas así. Y bueno, no siendo más por hoy, entonces que tengan una buena noche y nos vemos en 8 días, muchachos, que estén muy bien.